Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron todos? Espero que estemos Bom todos dia, bien. doutora. Bem, senhora. Bien, bien, súper bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿sí? Hoy tengo para ustedes, estaba mirando. Ay, bueno, vayan avisándome si me escuchan bien, porque ahora me apareció acá que la calidad de mi internet es deficiente, no sé qué. Pero me van avisando si me escuchan bien, si se han entrecortado y tal. Ahora me están escuchando normal, ¿verdad? Ahora sí, Sim, doutora. doutora. Bueno, está bien. ¿Están preocupados con las pruebas? Mm, Bueno, yo de mi parte, de la parte de gineco, yo lo que les puedo decir es que no va a ser difícil, ¿verdad? No les voy a cobrar cosas que no di, o cosas que no pregunto, o cosas que no, de las que no hablo, no voy a cobrar, ¿verdad? Entonces, de mi parte, como que es perdón, el caso de ustedes cuarta parcial, ¿verdad? Pero em, en este caso, por supuesto, como ya este semestre con ustedes, yo vengo pidiéndoles que le den más enfoque al tratamiento y al manejo de las patologías, ¿verdad? Y por lo menos por lo que yo estoy viendo, por lo menos con quienes son de mi grupo de práctica, están bien en eso, ¿sí? Entienden lo que es el manejo y lo que es el tratamiento en comparación a otras turmas mucho más pasadas, que ustedes no les digo turmas del año pasado ni nada, pero turmas de años anteriores que no tenían en claro eso. Ustedes tienen claro. Em, Después, sí, vamos a definir. Después también la parte de, ¿cómo se dice? La parte de las clasificaciones, todo eso también sí tienen que ir mirando más, ¿verdad? Y por supuesto, en miras no solamente para el parcial, sino que en miras para el final, para las finales también van a ser así, ¿sí? Por lo menos de mi parte. Va a ser siempre, van a ser casos clínicos y después abajo van a tener opción múltiple en cuanto a esa pregunta o verdadero o falso y de repente máximo lo que van a tener que hacer es completar alguna cosa. El final ya no les puedo más decir si es que, de qué forma va a ser porque ya van a ser totalmente preguntas diferentes. Y bueno, más que nada eso, pero, o sea, tienen que estudiar, no es para que se depriman, se suiciden, se mueran por el examen, pero tampoco es también para que se relajen y vayan a dormir y dejen la materia de lado. Tienen que estudiar, eso sí. Em, por supuesto que hay otras materias un poco más pesadas y bueno, en esas materias ahí ustedes ya sabrán cómo hacer. Pero en ginecología, yo ya les dije cómo tiene que ser. Usted tiene que esquematizar. Simplemente, como varias veces les dije, concepto, clasificación, eh, métodos diagnósticos, manejo, tratamiento. Pronto. Eso nomás es. ¿Entienden? Bueno, la última, el parcial anterior dimos hasta qué tema. Si me pueden decir, por favor.
Sí, por favor, si podés mirarme, así yo acá veo cuáles son los temas que entran. Pólipos. Bueno, a ver un poquitito entonces. Pólipos. Y mucho contenido entonces ustedes tienen. Bueno, para esta parcial entonces va a entrar adenomiosis no entra, ni tampoco en el final. Entra hiperplasia endometrial, si alguien puede ir escribiendo también, por favor, y después escribe y ponen ahí en el chat, ¿sí? Va a entrar hiperplasia endometrial, va a entrar hemorragia uterina disfuncional, va a entrar actualización en cervicovaginitis, va a entrar revisión de endometriosis. Ah, sí, ese es muy fuerte nomás. Ese es muy fuerte. Ah, va a entrar revisión de alteraciones menstruales. Entra también cáncer de mama, no va a entrar. ¿Sí? Esta revisión de artículo de cáncer de mama no entra. Eh, Revisión de cáncer de cuello, lo que va a entrar va a ser las vacunas. Eso es lo que voy a preguntar. Revisión de cáncer de endometrio, por lo menos una pregunta. Okay. Colposcopía también entra. Ecografía ginecológica también. Dolor pélvico agudo y crónico en ginecología. Y la clase de hoy que es de enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que va a entrar. Pero vuelvo a repetir, como les dije, lo que va a entrar de eso no es, yo no les voy a estar pidiendo cosas muy detalladas. Por ejemplo, yo no voy a preguntar fisiopatología, yo no voy a preguntar, sí, esas son. Gracias, Joana. Esas son. Eh, no voy a preguntar, gracias Luisa también, lo que es la parte en la parte de cáncer, yo no voy a preguntar las clasificación, la estadificación de los cánceres, no voy a preguntar tampoco, ¿sí? Entonces, en síntesis, les voy a ir diciendo bien qué es lo que van a leer. De hiperplasia endometrial, lo que van a tener que leer es la clasificación, sí, ¿verdad? Por citar la clasificación, tratamiento para cada clasificación y manejo, por supuesto, ¿verdad? Ah, y métodos de diagnóstico. Para las hemorragias disfuncionales tienen que saber la definición y el tratamiento, ¿verdad? Para la parte de cervicovaginitis, máximo les va a salir dos temas, ¿verdad? O sea, dos casos de esos. La misma cosa, definición, tratamiento, endometriosis, la parte de revisión de endometriosis, métodos de diagnóstico, la parte de revisión de alteraciones menstruales es en este también la definición. Cáncer del cuello, les dije que vean lo que es la parte de las vacunas, cáncer de endometrio, no, cáncer de endometrio saquen, cáncer de endometrio no va a entrar, ¿ok? Cáncer de endometrio no entra.
Colposcopía sí, eso sí lean todo, no es largo, pero lean todo. Ecografía también lean todo, no es largo. Dolor pélvico agudo y crónico, lo que tienen que leer es nada más que las causas y diagnóstico, porque el tratamiento sabemos que depende de la patología que le trae. Y de enfermedades de transmisión sexual, ahora durante la clase yo les voy a ir diciendo lo que va a ir entrando y lo que no va a entrar, ¿ok? Si voy a repetir lo que cayó en la parcial 3, algunas cositas sí, pocas, muy pocas. ¿Alguna duda que tengan con respecto a la parcial antes de empezar la clase? Nope. Bueno, hiperplasia, actualización, revisión. Sí, sí, muy bien. Y ahí esto ustedes ya le repasan a sus compañeros, por favor. Ok. Bueno, ahí también mientras yo voy dando la clase, alguien que vaya anotando lo que sí va a salir de la clase de hoy, de la parte de enfermedad de transmisión sexual. Entonces voy a empezar, ¿sí? Y ahí, como siempre, me van parando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Y les voy a ir diciendo también qué es lo que va a entrar. Bueno, pueden ver todos la diapositiva. Sí, al paso si me dicen acá, ¿verdad? Porque el chat ya no estoy viendo más acá. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primeramente entonces, en la parte de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, no voy a demorarme mucho acá, ¿verdad? Porque sería que es más lo que es para lo que ustedes tienen que saber y que es también lo que ustedes tienen que pasar, o sea, lo que van a ver en el examen, ¿sí? Bueno, sabemos que las enfermedades de transmisión sexual son aquellas que se transmiten únicamente por contacto vía sexo anal, oral o por contacto directo con la piel y también, por supuesto, con el coito. Bueno, por ejemplo, de esta, una pregunta que podría salir es ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual causadas por virus? Ahí yo les puedo poner opción A, hepatitis B, opción B, herpes, opción C, les puedo poner eh, clamidia, ¿verdad? Que no es. Opción D, VPH. ¿Cuál es el excepto? O sea, que cuál es la incorrecta, va a ser la clamidia, ¿verdad? Algo así. Eso es lo que les podría poner. Bueno, o viceversa, por ejemplo. ¿Cuáles son las ETS que están causadas por bacterias? Entonces les voy a poner opción A, clamidia, opción B, gonorrea, opción C, sífilis, opción D, HPV. ¿Cuál es la incorrecta? Pues ahí va a ser HPV. Serían dos buenas preguntas para el examen estas. Bueno, dentro de este slide tenemos tres preguntas aproximadamente. Podría acá una tercera pregunta, puede ser un verdadero o falso, que diga las patologías, a ver un ratito. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual no se pueden mantener bajo control y tienen curación.
¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Otra cosa, cuando les pongo verdadero o falso, yo no voy a pedir para justificar, es simplemente o verdadero o falso, ¿sí? Tipo, o sabes o no sabes, ese es el tema. Prefiero eso antes que me estén escribiendo mentiras a la hora de justificar. Ay, perdón. Em, bueno, ahí después tenemos entonces al chancroide. Doutora, Sí, deixa eu te perguntar uma coisa. Naquele primeiro slide, a senhora pode voltar um pouquinho, por favor? sí, Naquele de. Porque esse. este. Isso, porque assim fala, as enfermidades causadas por bactérias incluem a infecção por clamídia, gonorreia e não tem curação? No, no, no. Sería, por ejemplo, lo que sería la pregunta, lo que es verdadero o falso. Sería, por ejemplo, las infecciones por enfermedades de transmisión sexual eh, tienen curación y no se mantienen bajo control. Eso es falso, porque dice, las infecciones, las ETS, ¿verdad? No tienen curación, pero pueden mantenerse bajo control con uso de medicamentos. ¿Sí? No les voy a poner la pregunta directamente porque si no es muy fácil, ¿verdad? Tenemos que poner alguna cosita para despistar. Tá bem, então, obrigada, entendi. Mas no caso, tipo, clamídia, gonorreia e sífilis tem curação, né? Só, no caso, Quedan en- as virais que não teriam, né? Las virales son las que no tienen, o sea, sí, las virales son las que permanecen en sangre. Estas no, estas desaparecen, pero queda la memoria, ¿sí? Sim, doutora, graças. Bueno, vamos entonces al chancroide. Bueno, el chancroide entonces es una infección bacteriana. Está caracterizada por úlceras. En las mujeres puede ser asintomática y el problema es que está asociado a infección por HIV. ¿Quién es el agente infeccioso? Es el Haemophilus ducreyi o el bacilo de Ducrey. Por ejemplo, ahí también podría ser una pregunta que diga, ¿el bacilo de Ducrey o Haemophilus ducreyi es el agente infeccioso de opción A, tricomonas, opción B, sífilis, opción D, HPV, opción C, chancroide? Perdón, de opción D, chancroide. Bueno, entonces ahí marcan chancroide, es una pregunta bien directa esa. Es así, tipo, es o saben o no saben, así nomás. Bueno, modo de transmisión, por supuesto, por contacto sexual directo con las secreciones abiertas y con el pus de los bubones, que sería la imagen esta que vimos acá. Ahí vuelve. Aquí, esto por ejemplo sería un bubón, una úlcera, ¿verdad? Entonces, este material que está adentro es el que es altamente contagioso, ¿sí? Bueno, su periodo de incubación es de 3 a 5 días. 3 a 5 días. Después tenemos entonces la parte del granuloma inguinal. Como les dije acá en la parte de enfermedad de transmisión sexual, yo no les voy a cobrar tratamiento ahora, voy a cobrar eso en el final. Pero ahora no. Ahora lo que yo necesito que de este sepan serían quiénes son los causantes, cuáles son las manifestaciones clínicas, eso es lo que más yo voy a querer que sepan. Bueno, después tenemos al granuloma inguinal.
es una enfermedad bacteriana crónica, tiene baja transmisibilidad, es indoloro. Los granulomas tienen un color rojo carne, parece, como si fuera que está en carne viva, una herida en carne viva. Y surgen más a menudo en las superficies cálidas o las superficies húmedas, ¿sí? Que generalmente es en los genitales. Bueno, su agente infeccioso es el Calimantobacterium granulomatosis o Donovania granulomatis, que es un gram negativo, ¿sí? Él se transmite por contacto con las lesiones durante la actividad sexual y su periodo de incubación no se sabe aún, ¿sí? Bueno, después tenemos a las infecciones anogenitales por herpes virus, que el herpes simple es una infección vírica, está caracterizada por primero una lesión que está bien localizada, tiene un periodo de latencia y generalmente reaparece solo en forma localizada, nunca aparece en forma generalizada cuando hablamos del herpes simple, ¿sí? Él solo aparece, saben ustedes que tenemos el virus del herpes simple tipo 1 y 2. Como mnemotecnia, les puede servir que el tipo 1 es aquel que va a aparecer del ombligo para arriba. Es el que aparece en la boca, en la lengua, en la mucosa oral, a veces inclusive hay personas que suelen tener en la mano. Y generalmente el tipo 1 se asocia más a casos de inmunodepresión, ¿sí? Pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, pacientes que están haciendo uso de antibióticos orales o que están ante situaciones de estrés, de mucho estrés, entonces generalmente pueden presentar una lesión por herpes. Ya el tipo 2 vemos del ombligo para abajo, ¿sí? El tipo 2 sí ya aparece por transmisión sexual. Las lesiones aparecen en vulva, pueden aparecer en vagina, ¿sí? En caso de los hombres aparecen en el pene, a veces aparece en el ano también, pero hay que tener en cuenta ¿cómo se dice? Hay que tener en cuenta una situación en el caso del sexo oral. El virus que se transmite por que está en la sangre, ¿sí? Y pasa al semen o pasa a las secreciones preseminales o a las secreciones preeyaculatorias también en la mujer. Y se transmite, ese virus está ahí, y se transmite durante el sexo oral. Ese es el herpes virus tipo 2, pero aparece en la lengua y aparece en la boca, ¿sí? En la mucosa oral. ¿Qué es? A veces en la mucosa nasal también, ¿verdad? Dependiendo. ¿Cómo yo puedo diferenciar eso? ¿Hay algún estudio o algo? No, no hay. Es simplemente mediante la historia clínica, pero por supuesto el paciente tiene que ser sincero con nosotros. Cosa muy difícil de lograr, pero tenemos que ser un poquitito incisivos porque si no vamos a estar haciendo un mal tratamiento si es que yo estoy pensando. Claro que el antiviral es el mismo, ¿verdad? Va a hacerle bien, va a solucionar, pero la aparición de repente, o sea, el tiempo de aparición puede ser diferente. Puede que ahora yo le trate, ahora se cure, pero después nuevamente vuelva a tener relaciones orales con esa persona y de vuelta va a volver a aparecer. Entonces, no es culpa del médico, sino que es porque no le orientamos bien al paciente o no le insistimos en que nos cuente hace cuánto tiempo fue su última relación sexual y cómo fue su relación sexual. Muchas veces hay que sacar de lado el tabú o las ganas de reírnos de repente que tenemos. No podemos mostrarnos
como se le dice, jocosos o simpáticos con el paciente a esa hora. Tenemos que insistir en que nos comente, en que nos explique, ¿verdad? De qué forma tuvo relaciones y hace cuánto tiempo. Importantísimo es el tiempo de incubación, ¿ok? Bueno, estos virus pertenecen a la familia Herpes viride, de la subfamilia Alpha Herpes virine, ¿sí? Tiene, como les dije, son síndromes clínicos diferentes, pero también pueden afectar al aparato genital, área perineal y la boca. ¿Y cómo se transmite? Es lo que les estaba diciendo recién. Primeramente, el tipo 1, que es el que aparece aquí en los labios, a veces en la lengua, es por contacto con saliva de los portadores. Puede ser de qué forma. Yo estoy tomando tereré, vamos a ser sinceros, ya nadie, creo que ya no está más tomando con guampas diferentes o bombillas diferentes, ya todos volvimos a tomar compartido, como se le dice, ¿verdad? Eh, pero bueno, igual, de todas formas, si se están cuidando, todavía súper bien para ustedes, pero anteriormente era muy común, antes del coronavirus, era muy común compartir la bombilla del tereré, compartir la bombilla del mate. Muchas veces también estamos tomando una cervecita y le invitamos a alguna persona que está con nosotros, que no es necesariamente nuestra pareja o lo que sea, puede ser una amiga, un amigo, un familiar, ¿verdad? O una botella de agua o de jugo, lo que sea, le invito, le paso, le invito. Y esa persona tenía el virus del herpes simple, toma conmigo del mismo recipiente y me devuelve el recipiente para que yo continúe tomando. Yo continúo tomando y ahí entonces de repente aparece una lesión por herpes. ¿Sí? Eh, Puede ser también por infección de manos del personal de salud, generalmente los odontólogos, ¿sí? Por pacientes, pero eso ya tiene que ser, o sea, difícil que pase, ¿verdad? Un odontólogo es súper cuidadoso, cambia los guantes, esteriliza todo, 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 ¿verdad? Pero hay casos y casos, ¿verdad? Hay lugares y lugares. De repente por ahí no sabíamos y nos fuimos a caer en un lugar no muy limpio que digamos, en donde el odontólogo me toca sin guantes. Puede ser, ¿verdad? Yo ya llegué a pasar por eso, por eso justamente les cambié. Tuve dos odontólogas que ellas no usaban guantes, entonces ellas abrían mi boca con su mano así nomás y era desesperante, ¿verdad? Entonces cambié. Y otra que yo no sé esa señora que era, pero ella no usaba guantes para nada, entonces la misma cosa. Una sola vez me fui y cambié, pero imagínense las personas que continúan ahí, continúan con ese tipo de odontólogo, entonces van a tener herpes, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Eh, Herpes tipo 2, como les dije, es de contacto sexual y también le puede transmitir al recién nacido durante el paso por el canal del parto infectado. Entonces, esa es una pregunta que siempre me hacen. No entra en el examen ahora, pero muchas veces se pregunta eso en el internado bastante. Es, ¿qué hago con una paciente con herpes y embarazada? ¿Le hago parto normal o cesárea? ¿Qué hacemos? En ese caso, si es que se manifestó la infección en el tercer trimestre del embarazo, lo ideal es hacerle una cesárea, ¿sí? Entonces entra dentro de lo que serían las indicaciones relativas, ¿sí? Relativas de, de la indicaciones relativas de cesárea, ¿sí? Porque si la paciente contrajo el herpes tipo 2 durante el segundo trimestre o el primer trimestre y ahora en el tercer trimestre ya no tiene más, puede, puede ser por parto normal, siempre y cuando no haya lesiones visibles, ¿verdad? Bueno, y como les dije, de ambos tipos, el tipo 1 y el tipo 2,
vamos a encontrar cuando hay contacto oral genital, oral anal y anal genital. Su periodo de incubación es rápido, 2 a 12 días, generalmente un promedio de una semana, 8 días más o menos, ¿sí? Bueno, después tenemos el linfogranuloma venéreo, que sería aquí, este que está aquí. El linfogranuloma venéreo también es de transmisión sexual y está dado por las clamidias, ¿sí? Empieza con una erosión pequeña que no duele, después una pápula, un nódulo y después una lesión herpetiforme que inclusive muchas veces si el paciente llega con la lesión herpetiforme podemos confundirnos y pensar que es herpes, ¿verdad? Y no es clamidia. Aparece en el pene o en la vulva, a veces pasa desapercibido, pero ¿de qué forma podemos darnos cuenta? Por ganglios que están supurados, los ganglios linfáticos pélvicos están supurados, ¿sí? Y después la infección se propaga por contigüidad. En los hombres vamos a encontrar bubones inguinales, pueden aparecer en piel, tienen fluctuación, se forman fístulas y sale pus. Puede haber proctitis en caso de relaciones sexuales anales. Y el linfogranuloma es común en casos de hombres homosexuales. En las mujeres, los ganglios no es que aparecen mucho, es menor. Sí aparecen los ganglios pélvicos, puede extenderse al recto, al tabique recto vaginal y también la paciente va a tener proctitis, estenosis del recto y fístula. Por supuesto, en caso de que se deje avanzar la enfermedad. Bueno, en uno u otro sexo, tanto hombres como mujeres, puede haber elefantitis de los genitales. Cuando comienza a ver esto, el paciente tiene fiebre, escalofríos, cefaleas, artralgia, anorexia también, ¿verdad? Es una evolución lenta y larga y el paciente va quedando incapaz a medida que avanza la enfermedad. Es decir, no puede hacer nada, pues no puede levantarse, está con mucho dolor, pero no es una infección mortal, ¿sí? En algunos casos, si es que el paciente no busca ayuda, eh, puede aparecer una sepsis, ¿verdad? Generalizada y posteriormente de artritis y meningitis, que si es que llega a ocurrir la muerte, más que nada va a ocurrir por la meningitis, pero eso ya es en último caso. Generalmente como que el dolor es mucho, la fiebre es muy elevada, los pacientes enseguida consultan. Su agente entonces es la clamidia trachomatis, tipo L1, L2 y L3. Y su reservorio son los seres humanos, generalmente las mujeres, que son asintomáticas. La clamidia de la mujer es asintomática. Se transmite por las lesiones abiertas de las personas que están infectadas durante el acto sexual. Su periodo de incubación es bastante variable, puede ir de 3 a 30 días cuando estamos hablando de una lesión primaria. Y si es que es el bubón, su primera manifestación es de 10 a 30 días, ¿sí? Y varios meses inclusive de incubación. Bueno, entonces, tipo de infecciones por clamidias, aparece en forma de uretritis. En los hombres y en las mujeres aparece una cervicitis mucopurulenta, es un flujo abundante, tipo pus, ¿verdad? Bastante abundante, bastante pastoso, es espeso, pastoso, no como el de la cándida. El de la cándida ya tiene a ser más como nata de leche cortada o leche cortada, ¿verdad? Pero en este caso, en las clamidias, es un pus, parece más una crema, ¿sí? Y tiende a ser más amarillento. Es difícil distinguir las manifestaciones de la uretritis y de las de la gonorrea. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? La secreción mucopurulenta por uretra, prurito uretral y ardor al orinar.
Eso en el hombre. Y en la mujer hay una secreción, como les dije, endocervical cremosa, mucopurulenta, hay edema de los labios, edema de la vulva, eritema, hemorragia endocervical, por inflamación del epitelio cilíndrico endocervical. Entonces, la paciente generalmente consulta por una secreción, ¿verdad? Un flujo cremoso de amarillo, blanquecino amarillento, y salida de estrías o de pequeña cantidad de sangre, ¿sí? Cuando es así, ya tenemos que sospechar de clamidia. Bueno, entonces su agente es la clamidia trachomatis, los inmunotipos del DALK, y el reservorio son los seres humanos. Se transmite, por supuesto, por contacto sexual. Su periodo de incubación no estaba bien definido, puede ser de 1 semana a 2 semanas aproximadamente. Y bueno, eso es en cuanto a la clamidia. Ahora, las infecciones gonocóxicas en las vías genitourinarias tenemos a las gonorreas, las uretritis, vulvovaginitis, cervicitis, bartolinitis y la gota miliar, no militar. Bueno, en las mujeres, las cervicitis o las uretritis pueden ser leves generalmente. Y si es que aparece durante o un poquitito después del periodo menstrual, generalmente puede ascender la infección y convertirse en endometritis, salpingitis, peritonitis, riesgo de fecundidad, o sea, ya sería después eso, y embarazo ectópico. Más que nada estamos hablando acá de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Me pasé, parece. No. Bueno. Ahora, en personas homosexuales y en mujeres, por el sexo oral va a haber infecciones faríngeas, también va a haber infecciones anorrectales, puede haber infección rectal que aparece, puede ser asintomática o si no puede darse por prurito, por tenesmo, por secreción. Y en los recién nacidos va a aparecer como conjuntivitis. ¿Por qué? En el caso de que sea un parto normal, que haya habido una rotura de membrana, rotura de bolsa, y por supuesto de esa forma entonces el recién nacido se contagia en su paso por el canal vaginal, por el canal del parto. Bueno, ¿cuál es el agente infeccioso de la gonorrea? La Neisseria gonorrea o el gonococo, ¿sí? Se transmite por exudados de las membranas mucosas, es una enfermedad humana y su periodo de incubación es de 2 a 7 días. Bueno, después entonces la sífilis como infección primaria va a aparecer 3 semanas después del contacto, el contagio primario, ¿sí? Aparece como una úlcera indolora, indurada, que puede aparecer en el recto o en el cuello uterino, da un exudado seroso, ¿sí? Y posteriormente invade el torrente sanguíneo si es que no se trata o si es que no se consulta a tiempo, ¿sí? Bueno, aparecen ganglios linfáticos satélites que son indoloros, ¿verdad? Firmes, no fluctuantes.
da una infección que es maculopapulosa, por eso esas lesiones tipo aparecen como unas ronchas, y la linfadenopatía también. Su agente infeccioso es el treponema pallidum. El reservorio son los humanos y su modo de transmisión va a ser vía relaciones sexuales, en contacto con exudados infecciosos de lesiones húmedas de piel y membranas mucosas, en el caso de los trabajadores de la salud, ¿verdad? Personal de blanco no debidamente equipado o no debidamente, eh, ¿cómo se dice? Protegido, ¿verdad? Que no haya seguido todas las medidas de bioseguridad. Están con un paciente que tenga sífilis, una sífilis activa, entonces hay una mayor posibilidad de contagio. ¿Y en dónde vamos a encontrar? ¿En qué tipo de líquidos o secreciones? Vamos a encontrar en saliva, vamos a encontrar en sangre, en semen, en la secreción, en flujo vaginal y por el contacto directo. Entonces, un periodo de incubación tiene de 10 días a 3 meses aproximadamente, un promedio de 3 semanas. Y su tratamiento es penicilina, ¿verdad? Pero aquí no vamos a detenernos en eso. Bueno, la tricomoniasis voy a pasar porque ya habíamos visto en cervicovaginitis eso. Entonces yo les dije que sí, que eso sí va a salir. Bueno, después está la hepatitis tipo B, hepatitis B, que también es por transmisión, puede ser tanto por transmisión sexual como por personas adictas a sustancias tóxicas, en donde al compartir una jeringa también se puede transmitir, ¿sí? En el caso del personal de salud, personal de blanco, ¿puede o no puede transmitirse la hepatitis B? Y hepatitis B sí puede, sobre todo las enfermeras, los enfermeros, porque a la hora de administrar una medicación o a la hora de utilizar también jeringas, agujas, en pacientes que tengan hepatitis B y de repente sin querer, esas cosas se dan en un año, no es mucho, ¿verdad? Hoy en día ya no, pero sin querer el personal de salud se clavó con la aguja o en un quirófano, por ejemplo, también puede ser sin querer, uno puede cortarse con el bisturí y el paciente tenía hepatitis B, puede pasarle al personal de salud, ¿sí? ¿De qué forma se manifiesta? Por fiebre, ictericia de piel y mucosas, ¿verdad? La color Doutora, sí, sí, decime. ¿Qué pasó? doutora, Sí, a hora que a senhora me perguntou qual que era o último, eu te passei a partir de qual a gente fez a P3. Então não era pólipo. Pólipo foi a última de P2. Agora, hemorragia disfuncional e aqueles conteúdos que a senhora disse que ia cair já foram para P3. Os que faltam são ecografia, dor abdominal, colposcopia, a aula de hoje e dor pélvica. Esses é o que não caíram ainda. no, pero esos otros, eso sí, yo les dije, esos entraron en la parcial 3. Sí, entraron, pero van a entrar ahora también. Mesmo que já tenha sido as Sí, atualizações, también, también. tudo bem, então. Aparte de estos otros, ¿verdad? Colposcopía, ecografía ginecológica, obstétrica no, solo ecografía ginecológica.
dolor pélvico también y enfermedad de transmisión sexual que se dio hoy. ¿Está bien? Ok, obrigada. Bueno, Doutora, ¿alguna? a senhora falou que as infecções de transmissões sexuais causadas por vírus não têm cura, não é isso? Sí, así E mismo. as por bactérias? Tampoco tienen, quedan como una cicatriz serológica. Se tratan, sí, se curan en el momento serológica. El paciente va a quedar inmunizado, pero puede que vuelva a aparecer posteriormente. Solo que es más difícil que las virales. Si tratamos bien a las bacterianas, entonces las bacterianas es mucho más difícil que vuelva a aparecer. Ahora, una viral sí. Então, de qualquer forma, as enfermidades de transmissão sexual por bactérias não têm cura, é isso mesmo, então, né? Sí, así mismo. Sua apresentação saiu da plataforma. ¿Qué? Sí, ya salió, ya terminó. Ah, tá. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, consulta con el tema del examen? ¿O de la clase de ahora? Não, doutora. Muito obrigada. No. Bueno, yo que les agradezco entonces. El examen de ustedes el viernes, que sin ser el otro viernes, ¿verdad? Sim, 11/11. ¿Mm? Dia 11. 11 não. No, creo que es 5. Esperen que un segundito. Día 5. Bueno, va a ser día 5 entonces, ¿ok? Bueno, entonces dejamos por acá y nos vemos la semana que viene, Dios mediante, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Cualquier otra duda de repente que surja, de repente ustedes se olvidan hoy y quieren preguntarme después, me pueden preguntar sin problema, ¿está bien? Vai Gracias. colocar, doutora, vai colocar sua aula na plataforma hoje, né? Voy a subir ahora. Gracias. Bueno, está bien. Muchísimas gracias entonces. Nos vemos. Chau, chau.